Bienvenidos y bienvenidas, oyentes de Territorio Felinos. Bueno, estamos un mes más en el programa de Radio Diferida. Hoy tenemos a Ale de invitada, que ya ha estado aquí otras veces con nosotros. Y vamos a hablar de un tema importante, como es la figura del cat sitter. Vamos a explicarlo todo de cero, por si hay personas que no identifican todavía este término. Y bueno, le doy la bienvenida, se presenta y luego ya empezamos un poquito con el tema. Bueno, gracias, amiga, por invitarme, por el espacio acá, me encanta. Y bueno, soy Alejandra Raineri, para quienes no me conocen, de Formidable Family, que es mi emprendimiento. Soy cat sitter hace muchísimos años, terapeuta felina, terapeuta floral, entre muchas otras cosas. Em, y bueno, entre tantas cosas que hago para ayudar el mundo de los gatos, me dedico a ayudar cat sitters a brindar mejores servicios y a emprender, digamos, de una forma más ética y poder gestionar casos complicados de cat sitter. Así que nada, acá estamos. Pues vamos allá con la entrevista para ver qué sacáis de esto. Como siempre os digo, que luego si se me olvida decirlo al final, cualquier duda que os quede o bien podéis ponerla aquí mismo en el vídeo o si no nos escribís por privado y la sacamos en redes para que la podamos contestar. Vale, pues primera pregunta para quien quizás no haya oído. Yo sé que cada vez es una figura más conocida, pero sí es verdad que me ha pasado a hablar con gente y decir, no, yo contrato un cat sitter y decirme como, ¿qué es eso? Entonces, ¿cómo definirías directamente la figura de qué es un cat sitter? Sí, básicamente un cat sitter en España se le llama canguro de gatos, que es una persona que cuida a los gatos cuando las personas tienen que viajar por el motivo que sea, que se especializa en hacer este servicio de una forma segura y lo menos invasiva para los gatos, y profesionalmente. Que antes, cuando yo empecé hace 14 años, nadie sabía siquiera lo que era. O sea, si hoy la gente no sabe, imagínense en 2013. O sea, literalmente, nadie sabía lo que era. Pero sí que es verdad que hace bastante tiempo que, como diría yo que por lo menos 20 años que existe la figura de cat sitter. Antes, en el pasado, como que se le pedía a un vecino, los gatos vivían más en exterior también, y las cosas con el tiempo fueron cambiando. Pero en realidad es una profesión que no es tan fácil como parece, que uno se imagina que, ay, pero ¿cómo una profesión si el gato es ponerle agua, comida, limpiar el arenero y ya está? Pero en realidad no, muy lejos de ser eso. Cuando un gato se queda solo en su territorio, sin su persona, eh, no se siente seguro muchas veces o, bueno, tiene comportamientos que su persona ni siquiera conoce, y por eso es súper importante que quienes cuidan a los gatos cuando su persona no está sepan lo que están haciendo para evitar que pasen cosas, como por ejemplo pasan muchos ataques de agresividad redirigida en cat sitters, tanto a cat sitters profesionales como a familiares, amigos, etcétera, que fueron a cuidar a sus gatos de alguien, y entraron de una forma que el gato no se sintió seguro y terminó perdiendo el control. Pasa muchísimo. También, si la persona que va a hacer el servicio o el cuidado, sea un amigo, quien sea, lo hace mal, muchas veces el gato se estresa a la vuelta al regreso de su persona, digamos, y terminan pasando cosas después. Por eso es como una profesión que mucha gente no le da importancia, muchos tutores, por suerte, sí, pero es una profesión bastante difícil de hacer, aunque parezca que no. Hay que tener mucho conocimiento, mucha empatía, y realmente se ven los resultados en cuando se contrata una cat sitter profesional que sabe lo que está haciendo, como cuando viene un amigo, quiero decir, ¿no? Que no lo hacen de maldad, sino que no tienen la formación o el conocimiento que se tiene que tener para cuidar a un gato sin su persona, que es algo completamente distinto. Sí, básicamente es desconocimiento, o sea, no. De Sí. hecho, a mí me pasó, por ejemplo, el otro día hablando con las amigas que una de ellas le fue a cuidar al perrillo
Y claro, obviamente no tiene nada que ver, ya sabemos que son especies completamente diferentes. Y sí que yo cuando mencioné el tema del cat sitting, me acuerdo que una de ellas dijo, jo, pero si yo tenía gato y al final yo cuando entraba alguien en casa se escondía, entonces ¿por qué va a ser importante, no? Y claro, es tu experiencia con tu gato, pero obviamente no todos los gatos se comportan igual. Y sí que yo he tenido en consulta personas que han tenido problemas reales. Incluso a veces es difícil hacerles entender porque pensamos que quizá como tienen dificultad para tolerar a una persona que no conocen, dices, bueno, pues si la chica, por ejemplo, que viene a limpiar a casa ya le conoce, pues va a ser mejor que entre ella, pero claro, la chica que va a limpiar a casa entra cuando tú estás, el gato te está viendo en casa con esa persona, entonces no tiene nada que ver con que tú no estés y la chica llegue a casa. Entonces, bueno, la pregunta que te iba a hacer la has contestado bastante bien, que era cuál es la diferencia entre un cat sitter y un familiar o amigo, que básicamente es también la forma de saber reaccionar, pero tampoco, o sea, no solo la parte a nivel de comportamiento de saber cómo reaccionar tú, sino también el saber, por ejemplo, identificar cosas que no estén bien. A nivel de salud, a nivel de que le estás viendo que le pasa algo, quizás una persona que no entienda, ¿no?, lo que es el lenguaje del gato, no esté en el mundo del gato, se le pueda pasar por alto. O sea que ya estamos hablando de seguridad también, no solo de que puedas entrar de una forma o de otra. Sí, totalmente. Y también que sepas meterlo en el transportín a un gato que no es tuyo cuando su persona no está, si le pasa algo, si identificas un dolor, si identificas cualquier cosa le puede pasar al gato mientras su persona no está. Eh, y quizás un amigo o alguien no se da cuenta de que una caca, por ejemplo, tiene sangre o, no sé, un vómito que lo normaliza quizás y puede estar significando más cosas. Una cat sitter te va a informar de todo lo que vea raro. Si es una cat sitter profesional y con experiencia y que sabe lo que está haciendo, te va a informar de todo. Encontré una diarrea, encontré un vómito, tiene pelo, no tiene pelo, es así, te va a mandar foto. Estaba este armario abierto, todo lo que sea raro, porque en realidad estás cuidando no solo del gato, sino del domicilio de una persona, que es un montón de responsabilidad, que la gente quizás no se pone a pensar eso, pero es que es muchísimo. Entonces, una cat sitter es su profesión, se dedica a aprender de los gatos también y también de ver y estar como pendiente de lo que está pasando en tu hogar profesionalmente. Por eso hay una gran diferencia en la tranquilidad que se quedan muchos tutores cuando tienen y se van de viaje con su cat sitter, que si viene un familiar, un amigo. En realidad al principio suelen quedarse tranquilos cuando viene un amigo, pero hasta que pasa algo y se dan cuenta y terminan con una casita profesional. Muchas veces aprenden antes de que pase nada, pero a mí en los años que tengo de experiencia, muchísimos, todos los veranos casi, me pasa que alguna persona me escribe, ya sea o encerrada en un baño, ay, perdón, o encerrada en un baño o no sé, en cualquier situación rara que se puedan imaginar que el gato los quiere atacar. Por ejemplo, un gato o dos o lo que sea. En general, los gatos únicos suelen ser muy reactivos. Y claro, y yo me encuentro con esa situación de ayudar a la persona que está encerrada en un lugar a salir de ese lugar sin que el gato los ataque. Eh, una cat sitter, en teoría, y digo en teoría pues ya hablaremos al respecto, eh, tendría que saber cómo reaccionar en esa situación. Entonces, claro, tú le pedís a tu primo o a tu hermano o a tu tío que vaya y el gato lo quiere atacar y la persona no sabe qué hacer. Entonces te hace un favor de buena onda, pero al final en realidad es como un montón de cosas que pueden pasar que la gente no es consciente. Porque como su gato es súper cariñoso con él o con ella, no se imaginan qué es lo que puede pasar con una catsita. Totalmente. De hecho, la siguiente pregunta que te iba a hacer era si es necesario saber de gatos o simplemente que te gusten, porque yo es algo que me ha llamado mucho la atención. He visto varios anuncios de personas que te dicen, llevo desde los 18 años con gatos. O sea, ¿no? Como, soy amante, la última vez que vi, pues soy amante de los animales y puedo cuidar de los tuyos. Y era como, entiendo
que es, digo, o sea, la intención es buenísima por parte de esa persona seguro y estoy segura que ama a los animales, pero no es solo con amar a los animales, es entender, ¿no? Es lo que estás contando tú, entender, saber cómo reaccionar, saber leer su lenguaje, porque cuántas veces vemos problemas a la entrada de casa por invadir el espacio demasiado rápido o no estar entendiendo que ese gato no te está dando paso a su casa. Y esto pasa, ya no solo los cat sitters, o sea, esto ya es como un punto de inflexión también cuando visitamos la casa de alguien en la que hay gatos, que muchas veces entramos como si el gato no estuviera, la venga, entramos en casa de mi amiga y ya está. Y al final no nos olvidemos de que el gato es el que vive ahí, con lo cual saber identificar esas señales también te puede ahorrar, aparte de un problema, por lo menos el respetar a ese gato, ¿no? Entonces, sí es necesario formarse, entiendo, pero quiero que lo expliques mejor también ya que te dedicas a eso. Sí, en mi época no había formaciones, digamos. Cuando yo empecé a hacer este servicio, empecé porque le pedí a una amiga que me cuidara mis gatos y me perdió mi llave. Mis gatos quedaron 48 horas sin comer, me tuve que volver de mi país, o sea, pasó de todo y fue como un clic y dije, esto tienes que hacerlo. Que profesionalmente yo me dedicaba al rescate, acogida, bla, bla, bla. Y en esa época los gatos en donde yo vivía tenían acceso al exterior. Cuando me vengo para acá y empiezo a cuidar gatos de apartamento, empiezo como a aprender otras cosas porque es muy diferente. Y claro, ya ahí ya empezaron a haber cursos y cosas. Hoy en día está lleno de cursos. Por favor, si quieren dedicarse a hacer cat sitter, aprovechen el conocimiento de gente que está transmitiendo un conocimiento, pero elijan conocimiento de calidad, porque no es una profesión que se pueda aprender en horas, realmente. Entonces, el mercado está lleno de muchos cursos. Si quieren ser cat sitter, hay forma de hacerlo y aprenderlo de hacerlo bien, pero no es una profesión que se debería de tomar a la ligera. Al igual que, o sea, que se refiere a los gatos no implica que cualquier persona lo pueda hacer, porque estás entrando a su territorio y los gatos son animales territoriales, entonces hay que saber hacerlo bien para que no termine mal y para que, aunque no termine mal, si imaginemos, no hay ningún ataque, pero el gato se estresa, ¿para qué? ¿No? Entonces, si quieres dedicarte a ser cat sitter, hacelo, te invito, me encanta, es una profesión hermosa, pero que hay que saber hacerla bien porque no es como todo un cuentito de hadas, no, es una profesión que es estresante, que si no la hacemos bien puede tener sus consecuencias para con nosotros, para con los gatos, para con las personas. Eh, es una profesión que es cansadora y no debería de tomarse a la ligera. O sea, que yo sea rescatista no me hace cat sitter. Yo aprendí por cosas que me pasaron por las malas. Ojalá en mi época hubiera habido un curso donde alguien me hubiera transmitido su conocimiento para que no me pasaran las cosas a mí. Pero no había en esa época. Y bueno, por suerte, uniéndome con otras profesionales, fuimos también apoyándonos en el tiempo. Y bueno, después ya los cursos, por suerte, la gente está bendecida con que existan los cursos, pero también es verdad que está lleno, como se puso de moda, es una profesión que se puso de moda, está lleno de cursos de duraciones que nada, que no son nada, que son horas, no sé qué decir, si 8, 2, 4, los que sean, pero una profesión no se aprende en horas, en realidad. Entonces, por eso es que también saqué el curso que saqué, que luego hablaremos. Pero si se quieren dedicar a esto, busquen cursos que valga la pena, porque no es una profesión para tomársela a la ligera, chiques. Acá tenemos también. Y además es verdad que siempre es verdad, yo pienso así, ¿no? Pero también porque ya sabes que yo soy de estudiar mucho y siempre me pienso mucho también, incluso yo cuando voy a hacer algo a nivel de formar, el cómo hacerlo y cómo estructurarlo, porque creo que la información que damos a los que nos pueden dar cierta autoridad de formar a otras personas es, o sea, como hay que tener mucho criterio. Porque hoy en día yo creo que hay, o sea, esto ya es otro tema, pero hay como mucha inmediatez en todo, ¿no? O sea, quiero ser Ujú. de todo en muy poco tiempo, quiero aprender esto en un mes, quiero poder... Y al final tenemos que entender que son cosas que llevan su tiempo, que llevan experiencia, que no por estudiarlo en un fin de semana ya lo eres, quiero decir, lo eres porque lo has estudiado, pero la práctica es lo que te va a dar realmente esa garantía también de tener esa experiencia, de poder hacerlo, ¿no? Entonces, ¿hay algún tip que tú consideres importante para una persona que ahora no está viendo y diga, pues me quiero formar en esto, aparte de explicar luego tu formación, pero algún tip que digas,
sino a la hora de elegir un curso? O sea, sin dar como mucho detalle, pero ¿qué tendría que tener para ti como base? ¿O qué sería lo más importante para ti a la hora de yo buscar un curso y elegirme uno? Bueno, que sea lo más completo posible, ¿no? O sea, en un fin de semana no aprendes una profesión de nada. Entonces, ya de por sí, un curso que es un fin de semana o unas horas, por más que te dé un certificado que diga cachete profesional o lo que sea, no lo sos. Entonces, lo que pasa mucho es que la gente se encuentra con que piensa que tiene una profesión, pero en realidad no. Entonces, si vas a buscar un curso, busca dentro de todo una duración que sea acorde para que vos digas, bueno, aprendo una profesión. Eso para empezar. Y que el temario, investigar quién está detrás, qué es lo que hace, que haya prácticas, para mí me parece importante, porque muchas veces las personas que se apuntan a mi curso en general es eso, se formaron en algún lugar y no se sintieron capacitadas para hacer la profesión. ¿Por qué? Porque les faltaba información. Entonces, claro, querés formarte como catchiter, hay cursos que son completos y que están buenos. Entonces, buscar que sea como completo, pero también entender de que yo por más que me haga un curso mañana de lo que sea, por más que me den un certificado que diga Alejandra Ranieri es X cosa, uno es X cosa cuando lo ejerce, cuando le empiezan a pasar cosas y empieza a mejorar su servicio. Entonces, también no es solo estudiar, sino llevar a cabo y hacer servicios. Realmente, se puede empezar también mientras estás estudiando, no sé, ayudando en protectoras con estas cosas, ayudando llevando a gatos al veterinario, qué sé yo. Como que no es solo estudiar y mirar videos, sino que hay que hacer cosas porque vas a tener que lidiar con gatos que no son tuyos. Y que claro, yo lo aprendí al revés, yo lo aprendí desde rescatista, primero los manipulaba para llevarlo al veterinario, etc, etc, y después fui cat sitter, que tampoco ser rescatista no te permite ser cat sitter, o sea, cada profesión, por más que todos nos dediquemos a los gatos, cada profesión tiene su especialidad. Un ATV estudia ATV, un cat sitter, realmente hay muchísimas cosas para hablar de cat sitter, no es que en 3 horas te aprendes todos los gatos. Hay tanta cosa para hablar que yo si hiciera un curso completo empezando desde cero hasta lo que yo quiero dar, me haría, no sé, un curso de un año más o menos. Porque es que es tanta cosa que hay que aprender para poder gestionar el estar en un territorio de un gato reactivo y hacer las cosas bien sin que pase nada, que muchos gatos son súper equilibrados y no tenés ese problema. Por eso muchas casitas no les pasa nada. Pero a veces te tocan gatos así. Y cada vez hay más, porque lamentablemente la gente adopta gatos solo, juega con las manos, etc, etc. Y bueno, cuanto más cat sitter preparadas para este tipo de gatos exista en el mercado, mejor, porque así pasan menos cosas realmente. Total. De hecho, yo que siempre soy muy de poner ejemplos humanos, porque creo que se nos entiende muy bien. No, al final lo que decías de la práctica, o sea, al final todos entendemos que una persona que estudia medicina no es lo mismo la parte teórica que tú estudias en la universidad a ponerte luego a operar a una persona, ¿no? Quiero decir, obviamente tú puedes estudiar, yo por ejemplo en mi caso podía haber estudiado 20 años enteros de lo que es una agresividad dirigida, pero cuando lo vives en primera persona, la forma en la que reaccionas quizás no tiene nada que ver ni con lo que has estudiado ni lo que tenías que haber hecho, porque al final, entonces, claro, por mucho que tú estudies la parte teórica, entrar en una casa y encontrarte con un gato que te impide el paso, que te está haciendo señales, que te está gritando, que, o sea, al final, obviamente, el cómo gestionar todo eso es lo que te va a dar, como dices tú, la experiencia, ¿no? De decir, mira, pues aquí hice esto y salió mal, y te equivocas, y en la siguiente cambias tu forma de reaccionar y lo haces mejor. Entonces, yo ahora quiero, ya hemos visto un poco lo importante para elegir un curso. Ahora, si hay una persona que ya dice, venga, pues me habéis convencido, quiero coger una catchiter para este verano, ¿qué dirías que es importante? O sea, quiero decir, tienes un casting, porque hoy en día hay muchísima oferta. ¿Qué tips sí tienen que tener como importante para ti una buena catchiter? Que tú hables con esa persona y digas, sí, tiene esto, esto y esto, que me da esa confianza de que va a poder hacerlo bien. En mi caso, yo lo que busco son, bueno, obviamente referencias de clientes contentos, formaciones, pero por ejemplo ahora yo estoy con la cat sitter, que mi primera vez que voy a contratar una cat sitter,
que es del equipo de Alba de terapia felina. Bueno, yo las conozco y sé cómo trabajan, pero para mí es súper importante la entrada, que una persona que te avise de que tiene que entrar así o asá, o va a llegar así asá, eso para mí es clave de que una catéter sabe lo que está haciendo. Em, Referencias, si alguien te la recomienda que sea su cat sitter, sería lo ideal, pero bueno, si no tenés, pregunta cosas, dónde se formó, le vas a dejar tu casa y tus gatos. Imagínense para los gatos, imagínense que ustedes están en su casa y de repente viene una persona, viene la llave de tu casa y entra y vos estás en tu casa. Para los gatos es eso. Entonces, y encima además muchas los quieren tocar porque no tienen la experiencia. Entonces, hay que tratar de identificar si la cat sitter cómo es, si es invasiva. Hagan la visita, la previsita y vean si es invasiva, si va encima del gato. Muchas veces la gente tiene como la expectativa de que la cat sitter, la persona va a ser feliz cuando le mande una foto de la cat sitter tocando al gato. Es la que espera todo tutor. Pero en realidad el gato lo que tiene que ser es feliz en general, no necesita que la cat sitter lo toque. Entonces, también es importante que los humanos gestionen sus expectativas, que lo importante en un servicio de cat sitter es que el gato se estrese lo menos posible. Da igual si la cat sitter lo puede tocar o no lo puede tocar. Eso depende de si el gato quiere o no. No nos importa eso. Lo que te tiene que importar es que esa cat sitter respete los tiempos de tu gato, que entienda si tu gato quiere jugar o no quiere jugar, si quiere que vos des un paso o no dé un paso. O sea, eso es lo que para mí es importante. Una cat sitter que utiliza herramientas como hierbas, como cositas que ayuden a los gatos a relajarse. Eso para mí es lo que una persona debería de buscar. Y referencias, por favor. Gente contenta con el servicio. Total. Y al final lo importante es que sea respetado. O sea, para mí, quiero decir, a veces lo confundimos, pero un gato lleno de caricias no tiene por qué ser más feliz. O sea, al final lo que vale es, yo en mi caso, por ejemplo, sé que para mí sí es diferencial que Venus acepte el contacto, pero porque ella es así, yo sé que cuando lo hace es porque está mostrando cierta confianza y a mí me agrada que ella se sienta en confianza, obviamente, pero yo sé que, por ejemplo, con Baggy lo mejor que puedes hacer es respetar su espacio y yo sé que si a Baggy la veo en las imágenes tranquila, sin necesidad de contacto, sé que está bien y sin embargo si la viera en plan como huyendo de una caricia, pues entiendo que no. Entonces, de hecho a mí me pasó una vez una consulta de una chica que justo había contratado un cat sitter y me decía, es que vino a casa y de hecho tuvieron una agresividad redirigida estando a la previsita. Y me dijo, es que el chico intentaba hacerse su amigo, o sea, amigo de la gata, cuando era una gata que ya había mostrado signos de reactividad con su persona, y claro, como que tenía luego mucha desconfianza con la figura del cat sitting, que es lo que yo luego intentaba hablar con ella, precisamente por esa experiencia, ¿no? Por eso ahí la importancia de ya sea referencias, de que te explique lo que dices tú en la previsita. Yo ahí me ha pasado a veces de ir a consultas presenciales a una casa, intentar seguir el protocolo de entrada en la casa y que me diga, que no, ven para aquí, hombre, que no pasa nada, que el gato está aquí. Y le coge, mira, que no pasa nada. Y digo, que no, que yo voy a seguir la parte, ¿no? De cómo entrar en casa. Entonces, si tú ves que coges a un cat sitter en la previsita y de repente entra como si nada o va directamente al gato, pues ahí ya tienes ciertas señales de alarma, ¿no? De saber que por ahí no es. Una cat sitter te debería de avisar de que por favor, no, porque esto de que te esperan con el gato en brazos pasa mucho. Entonces yo ya tengo un mensaje que les envío diciéndole, por favor, no me esperes con el gato en brazos, yo voy a llegar y me voy a quedar en la puerta y no me voy a mover hasta que el gato me dé paso, por favor. Y la gente queda como, wow, me mandó este mensaje y no lo hace. Entonces me da el tiempo, porque desde antes de que les mandara ese mensaje, hace muchos años lo creé ese mensaje, la cantidad de veces que me esperaron con el gato en brazos, que el gato, porque una llega con olores a muchísimos gatos. Una cat sitter en activo lleva con olores a sus gatos y a todos los gatos que cuidó y con feromonas de alarma, porque hay muchos gatos que nos tienen miedo. Entonces, para un gato que entre una cat sitter a su casa es muchísimo. Entonces ya solo ese mensaje de previo o cosas así te van mostrando que la cat sitter sabe lo que está hablando. No hay que minimizar si un día encontrás una cat sitter que te vale la pena, guardala por siempre, porque es que realmente es una profesión que está muy minimizada, pero que es bastante difícil de hacer y que es muy valiosa,
porque tener una cat sitter de confianza y saber que tus gatos están bien cuando vos no estás y que si pasa cualquier cosa vas a saber responder, eso no tiene precio. O sea, a veces la gente escatima que hay, que cómo voy a pagar X dinero por una cat sitter. Te está cuidando tu gato y tu casa. Para mí eso no tiene precio, por eso creo que es súper importante. Por ejemplo, yo tengo una gata que es reactiva, que es Némesis, que sí, conmigo duerme abrazada, pero con la cat sitter que venga, yo con que le pueda dar comida, agua y limpiar el arenero, me es suficiente. No quiero que sean amigas, que nada. Lo que quiero es que cuando yo vuelva, mi gata tenga el estrés mínimo indispensable. No me interesa ninguna foto de nadie tocando a nadie. Que quizás Némesis necesite contacto, quizás no, no lo sabemos. Pero mi objetivo es, y el de ella es poder hacer el servicio y ya está. Entonces también es súper importante confiar en las cat sitter, buscar que tengan la experiencia acorde para el gato que vos tenés. No es lo mismo si tenés un gato dos gatos súper equilibrados, sociables con las visitas, etcétera, 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 que si tenés un gato miedoso. Por favor, contrata una cat sitter si tenés un gato miedoso o un gato reactivo o lo que sea. Y confía también en, bueno, si la cat sitter es buena, te va a decir si tu gato requiere más visitas, menos visitas, porque a veces si el gato es muy reactivo, con que le cubra sus necesidades básicas y te vayas es lo mejor para ese gato. Ujú. Y bueno, muchas veces a los tutores les cuesta entender que la cat sitter les está recomendando que quizás en vez de estar una hora, mejor cubrir las necesidades básicas e irse porque el gato la está pasando mal. Y a veces al tutor le cuesta, entonces también por eso es importante que la cat sitter sepa lo que está haciendo, porque es mucha, mucha responsabilidad y lo que hacemos influye no solo durante nuestro servicio, sino a futuro. Entonces es muy importante que la persona que dejes a cargo de tus gatos sepa lo que está haciendo. Claro, y además porque muchas veces lo que decías ahora, ¿no? Que al final yo creo que desde la perspectiva humana pensamos que más es mejor, o sea, cuanto menos tiempo pase solo es mejor. Yo conozco gente que igual dice, no, pues se va a venir un familiar los 15 días que me voy de vacaciones a vivir con los gatos, un familiar que ni siquiera conocen, porque así nos dan solos. Entonces, obviamente sí, tenemos que valorar siempre cada caso, o sea, esto nunca es generalizado, ¿no? Pero sí es verdad que a veces puede ser peor para un gato quizás el estar 15 días con una persona todo el tiempo en casa que ni siquiera conoce, que no sabe sus rutinas, que no sabe tratar con el gato, a tener un espacio de relax en su propia casa, que es su territorio, que tiene todas sus necesidades cubiertas ahí, y que una persona que entiende llegue a cubrir las necesidades que no pueden cubrir solos, ¿no? Entonces ahí también el valorar un poco realmente si hay que hacer más o menos, dependiendo también en función del gato. Y bueno, habiendo dado un poco así como los tips más importantes, háblanos un poco, si quieres, los minutos que nos quedan de cómo es tu formación, qué puedes ofrecer, si hay plazas, si la gente lo puede contratar desde ya. Bueno, mi formación básicamente es para ayudar a las cat sitters que ya están trabajando, que ya están formadas, sea que hayan aprendido por sí mismas o que estén formadas, pero que ya sepan, no, no es del básico, sino es un curso de cat sitter avanzado, se llama, que tiene una duración de 4 meses, más todo el conocimiento que tengas previo, que, bueno, básicamente está creada para ayudar a cat sitters que justamente lo que decía, o que se hicieron un curso muy corto, o que después de que empezaron a ejercer la profesión se encontraron con problemas como gatos reactivos, gatos que pueden tener tendencia a agresividad redirigida, gatos miedosos, gestión de tutores, gestión de contrato, cosas que nunca se imaginaron que iba a pasar. Lo metí en un curso porque fue todo lo que me fue pasando a mí a lo largo de los años, y siempre me acuerdo que pensaba, ay Dios mío, ojalá hubiera un curso que te ayude a mejorar lo que ya sos, ya sos cat sitter, ya tenés una profesión. Bueno, ahí lo creé. De hecho, el año pasado hice la primera edición, hermosas las chicas, porque seguimos teniendo un grupo de apoyo donde las chicas siguen compartiendo videos de sus cat sitter. Entonces, sí es la formación que te ayuda a hacer mejor, a brindar mejor servicio de cat sitter, que aprender a gestionar gatos reactivos, aprender sobre uso de hierbas en los servicios, jardines aromáticos, bueno, lenguaje corporal y señales de calma. Analizamos un montón de videos, porque claro, yo cuidaba un montón de gatos reactivos y es súper necesario aprender a cuidar este tipo de gatos, porque la gente muchas veces no se imagina lo reactivo que puede ser su gato con un extraño en casa, entrando con un montón de feromonas. Entonces es muy importante que las cat sitters sepamos gestionar este tipo de casos.
porque cada vez se ven más casos de agresividad redirigida a cat sitter. Yo tuve uno, de hecho. Entonces, bueno, creé este curso para ayudar a las cat sitters a lidiar con todo esto, también con el estrés, autocuidado, comunicación animal, un montón de cosas que incluí en el curso. Sí se pueden apuntar, ya están las inscripciones abiertas. Es la segunda edición, esta vez haré un mes más porque me parecía que le faltaba más cositas, o sea que lo hice más completo aún. Y la verdad que en la primera edición fue hermoso porque hubieron varias chicas de acá de España y 3 chicas de Argentina, que se pueden apuntar de cualquier parte del mundo, chiques. Y la verdad que fue hermoso porque aprendimos todas de todas, no es solo yo que doy información, sino que todas compartimos. Había chicas que tenían equipo, había chicas que trabajaban solas. Es una profesión que se siente muy solitaria y haber creado como ese grupo de las 8 chicas y yo ha sido realmente una experiencia muy bonita y hermosa y súper enriquecedora. Así que nada, están abiertas las inscripciones para quienes quieran la ¿Y en qué segunda edición. fecha es para que puedan hacerse la idea? Será de septiembre a diciembre, o sea, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Es un fin de semana al mes, 3 horas los sábados, 3 horas los domingos, ya son 6 horas por fin de semana y una clase entre semana por mes también. Y si lo vemos necesario, podemos a veces también meter alguna otra clase más. Y el constante acompañamiento a través de WhatsApp también, que bueno, eso para mí no tiene precio, porque como las chicas del año pasado que terminamos en noviembre, seguimos hasta el día de hoy siendo soporte unas de otras, a veces les problemas con los clientes, a veces dudamos si dar un paso más o no con gatos reactivos o cosas así y tener un apoyo en una profesión tan solitaria, porque literalmente nosotros conocemos al tutor una vez y después, fin, es los gatos y vos, que me encanta igual, ¿no? Pero a veces no sabes a quién consultarle cosas y realmente tener una red de apoyo es hermoso. Y bueno, de septiembre a diciembre y el grupo continúa Ok. por siempre. El apoyo es por siempre realmente. Pues comenta un poco las vías de contacto por si alguien Sí, quiere contactar a mí contigo. me pueden contactar en Instagram, que soy Formidable Family, o por WhatsApp con el +34, porque estoy en España, por si alguien lo ve desde fuera. Y el teléfono es 644-684-977. Y pronto volver a la web, pero de momento estamos en construcción, que será nuevamente formidablepamily.com. Y por Instagram siempre me encuentro. Y si no, pues eso, si en este vídeo también quedan comentarios, los podemos ir viendo y si no, pues me contactáis a mí, yo os derivo, lo que sea, siempre. Exacto. Y si quieren info sobre el curso, tengo un dossier que me lo pueden solicitar, que tiene todas las fechas, toda la info de cada módulo, el precio, etcétera, 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 que cualquiera me puede solicitar y se lo envío. Ok, pues nada, muchas gracias por haber estado otra vez Muchas gracias por y seguimos en invitarme. contacto. Gracias. Hasta luego a todos. Bueno.